La Antártida no es un continente, es un silencio vivo, una extensión infinita de blanco, que al caer la noche polar, se convierte en un abismo oscuro, donde la mente humana comienza a escuchar cosas que jamás deberían existir. Aquí no hay ciudades, ni ruidos, ni refugios emocionales, solo viento, hielo y una soledad tan profunda que parece tener voluntad propia, como si observara a cada visitante con la paciencia hostil de algo que ha existido desde mucho antes que nosotros. Durante décadas, este lugar insondable ha sido escenario de historias que nadie pudo explicar del todo, desapariciones limpias, fenómenos que rompen la lógica, científicos que perdieron la razón sin advertencia alguna. La Antártida es la cuna donde se han gestado los relatos más oscuros del aislamiento humano, un laboratorio natural donde los límites de la cordura son puestos a prueba día tras día, hasta que la propia mente empieza a fracturarse. En este continente sin memoria, donde el frío destruye todo excepto los secretos, cada sombra puede ser una frontera, cada ruido un presagio, y cada paso un recordatorio de que aquí, más que en cualquier otro lugar del planeta, la realidad puede romperse sin dejar rastro. Estas son 6 historias reales de la Antártida que te pondrán a rezar. La noche polar cae sobre la Antártida como un telón absoluto, 4 meses sin sol, sin matices, sin horizonte. En 1959, la estación soviética, Vostok, quedó sumergida en esa oscuridad interminable. Solo 12 hombres permanecían allí, aislados por más de 1000 kilómetros de hielo en todas direcciones. Entre ellos estaba Mikhail Petrov, un técnico encargado de mantener el generador principal. Era un hombre disciplinado, acostumbrado al silencio, pero nadie está realmente preparado para la noche antártica. Al principio, Petrov era el más estable, leía novelas, anotaba temperaturas en un cuaderno, incluso hacía bromas durante las cenas, pero algo empezó a quebrarse dentro de él durante la 6ª semana sin luz. Comenzó a despertar sobresaltado, convencido de que alguien lo observaba desde la ventana, a pesar de que afuera solo había humo negro y vientos helados que jamás se detenían. A los pocos días sus rutinas cambiaron, dejó de comer a horarios regulares, revisaba el generador cada hora, aunque no había señal de fallo alguno, caminaba por los pasillos apagados sin encender la linterna, como si buscara algo o evitara encontrarlo. Una madrugada, uno de los meteorólogos lo escuchó hablando en el pasillo. No era ruso, ni ningún idioma conocido. Era un susurro quebrado, como si estuviera imitando voces ajenas. Cuando le preguntaron qué hacía, Petrov respondió que la oscuridad finalmente había empezado a hablar. El equipo médico registró sus cambios de conducta, pero no había forma de evacuarlo. Las temperaturas externas eran tan bajas que cualquier intento de rescate hubiera significado una muerte segura. Lo único que podían hacer era vigilarlo. El punto más inquietante ocurrió la noche en que encontraron a Petrov sentado frente a la puerta principal, mirando hacia la nada. Afirmó que alguien lo había llamado desde afuera y que necesitaba seguirlo antes de que desapareciera. Estaba dispuesto a abrir la puerta, aun sabiendo que la oscuridad lo mataría en minutos. Lo contuvieron y lo sedaron. Cuando por fin llegó el verano y pudieron evacuarlo, los médicos describieron su estado como psicosis por aislamiento profundo, un cuadro no tan raro en expediciones extremas, pero su insistencia en que algo estaba al otro lado del hielo nunca pudo ser explicada. Lo cierto es que numerosos investigadores han desarrollado ansiedad severa, episodios psicóticos o desorientación tras meses sin ver el sol. Al final, la Antártida guarda un secreto simple y devastador. Es el lugar perfecto para invocar a la locura. En 1987, durante otra noche polar, un pequeño equipo de la base Soya, operada por la Agencia Japonesa de Exploración Polar, registró uno de los fenómenos más desconcertantes jamás reportados en la Antártida. Durante meses, la base vivía envuelta en una oscuridad total interrumpida solo por la luz artificial de los laboratorios. Afuera,
El viento era un animal constante rugiendo contra las estructuras metálicas. Nadie salía sin necesidad. Nadie miraba más de lo necesario hacia el horizonte negro. Fue en una de esas noches sin luna, sin estrellas, sin ninguna fuente natural de iluminación, cuando 3 miembros del equipo afirmaron haber visto algo imposible. A unos 600 metros de la base, sobre la superficie helada, se elevaban columnas verticales de luz, tan rectas y perfectas como si hubieran sido proyectadas desde el suelo hacia el cielo. No se expandían como auroras ni vibraban como halos atmosféricos. Se mantenían fijas, ancladas al hielo, en un ángulo demasiado preciso para ser un fenómeno óptico común. El meteorólogo Hiroshi Kagawa fue el primero en notar el resplandor. Lo describió como faros sumergidos bajo el hielo buscando salir. Otro testigo aseguró que las columnas parecían moverse ligeramente, como si algo se desplazara por debajo y la luz fuera apenas un síntoma superficial. Lo más perturbador es que el fenómeno se mantuvo durante casi 10 minutos, un tiempo demasiado prolongado para un espejismo térmico en condiciones tan estables. El registro oficial de la base lo clasificó como evento óptico de causa desconocida, pero los testigos insistieron en que las luces tenían una cualidad que no se parecía a nada visto antes. No eran auroras, no eran reflejos, no eran instrumentos, y tampoco había presencia de vehículos o campamentos cercanos. Cuando al fin se diluyeron, lo hicieron hacia abajo, como si se hundieran lentamente en el hielo. En una de las notas recuperadas del archivo japonés, Kagawa escribió una frase que nunca fue explicada. La luz no venía del cielo, venía de abajo. En enero de 1984, cuando el verano antártico ofrece apenas un respiro de luz y temperatura, el geólogo estadounidense Daniel Harrington, de 33 años, salió de la base McMurdo para realizar una inspección rutinaria del terreno cercano. Era una caminata sencilla, 2 kilómetros en línea recta sobre un suelo que conocía bien. Llevaba radio, brújula y el entrenamiento estándar. No había tormentas ni viento blanco. Nada sugería peligro. A las 14:03 reportó vía radio que había encontrado una zona de rocas expuestas que quería fotografiar. Fue su último mensaje claro. Cuando pasaron 30 minutos sin novedades, un compañero intentó contactarlo sin respuesta. A las 15:10 MOV, un equipo salió a buscarlo siguiendo sus huellas frescas sobre la nieve. Lo que encontraron se convertiría en uno de los reportes más inquietantes del archivo antártico. Las huellas avanzaban de forma regular durante casi 1,5 kilómetros. Profundidad normal, ritmo constante. Pero a partir de cierto punto se detenían. No había giros, no había señales de caída, ni arrastre, ni perforación del hielo. Simplemente las huellas dejaban de existir, como si Harrington hubiera dado un último paso, y desde ahí el suelo no hubiera registrado nada más. El terreno era perfectamente estable y liso. Helicópteros, sondas térmicas, radar portátil, nada, ni ropa, ni equipo, ni restos. El informe oficial cerró el caso como desorientación y probable caída en una grieta no localizada. Sin embargo, los rescatistas que estuvieron allí jamás creyeron esa hipótesis. Decían que el terreno estaba demasiado limpio y que jamás habían visto una desaparición con una firma tan abrupta, tan seca, tan imposible. La Antártida volvió a demostrar que es un territorio donde la lógica se fractura, donde incluso un paso perfectamente calculado puede convertirse en el comienzo de la nada. La base Amundsen, SCAT, situada exactamente en el Polo Sur, es uno de los lugares más aislados del planeta. En invierno queda completamente sellada. Ningún avión puede aterrizar, ninguna evacuación es posible. Allí, en mayo del año 2000, ocurrió una de las muertes más enigmáticas de la historia polar moderna, la del astrofísico australiano Rodney Marks, de 32 años. Formaba parte del proyecto del telescopio submilimétrico. Era brillante, tranquilo, conocido por su humor seco. El 11 de mayo comenzó a sentirse mal, náuseas,
dolor abdominal, vómitos. Los síntomas avanzaron como si algo estuviera desintegrando su cuerpo desde adentro. Consultó al médico 3 veces, pero no había equipamiento avanzado ni forma de evacuarlo. A las 7:45 del día siguiente, Rodney Marks murió. Lo inquietante vino después. Durante 6 meses su cuerpo fue conservado en frío hasta que pudo ser trasladado. La autopsia reveló intoxicación por metanol, pero nadie pudo explicar cómo lo ingirió. No había metanol de consumo, no hubo contaminación. Nadie más se enfermó. La Fundación Nacional de Ciencias limitó el acceso a los documentos. Los compañeros dieron versiones inconsistentes, y la policía neozelandesa reportó falta de cooperación. El caso quedó sin resolución. En el Polo Sur, donde el día y la noche duran meses enteros, las certezas se erosionan igual que el calor. Rodney Marks murió rodeado de ciencia y control absoluto, pero aún así, algo lo alcanzó. Bajo casi 4 kilómetros de hielo sólido, oculto del mundo desde hace millones de años, se encuentra el lago Vostok, una de las regiones más aisladas e inaccesibles del planeta. Cuando se anunció su descubrimiento, la comunidad científica quedó desconcertada. Un lago gigantesco, más grande que Costa Rica, completamente sellado por una muralla de hielo intacta desde hace 15 millones de años. ¿Qué clase de vida podría sobrevivir aislada durante tanto tiempo? ¿Cómo habría evolucionado en un entorno sin luz, sin oxígeno, bajo una presión aplastante? Cuando comenzaron a perforar, encontraron microorganismos desconocidos, fragmentos de ADN que no coincidían con ninguna base de datos, estructuras celulares inusuales, como si pertenecieran a un ecosistema que había seguido su propio camino evolutivo en absoluta oscuridad. Cuando en 2012 lograron alcanzar el lago propiamente dicho, el misterio se volvió aún más profundo. A día de hoy, Vostok sigue siendo una incógnita. Apenas se ha tocado una fracción diminuta de su superficie. Lo que guarda en sus 1000 metros de profundidad es un secreto intacto, quizás algo que por nuestro propio bien no debería ver la luz. La Antártida devora estructuras. Lo que hoy es una base activa mañana puede convertirse en una tumba blanca. Varias estaciones han sido abandonadas y luego sepultadas lentamente. Sin embargo, lo perturbador no es que desaparezcan, sino lo que se encuentra cuando algunas son redescubiertas. Equipos de mantenimiento han hallado habitaciones congeladas en perfecto estado, como si los habitantes hubieran salido solo minutos antes. Mesas con utensilios, cuadernos abiertos, instrumentos en posición, ropas colgadas, todo detenido en un instante silencioso. Pero los detalles fuera de lugar son los que generan escalofríos. Puertas abiertas que debían estar cerradas con llave, camas desplazadas idénticamente en distintas habitaciones, notas a medio escribir indicando actividades que jamás se realizaron. Los informes oficiales culpan al hielo, a vibraciones, al tiempo, pero quienes han estado allí dicen que esas explicaciones no alcanzan. Dicen que las puertas no se abren solas en un lugar sin corriente de aire, que los muebles no se mueven sin intervención humana, que los cuadernos no permanecen abiertos en la misma página durante décadas, a menos que alguien los haya dejado así justo antes de irse. En 1960 en la base Mirny, el geofísico ruso Alexei Voronin comenzó a escuchar la voz de su esposa fallecida susurrándole desde la ventana. Al principio sus compañeros pensaron que era duelo, agotamiento, aislamiento, pero un día desapareció sin tormenta, sin huellas, sin señales. Su bitácora reveló su última convicción. Creía que Irina estaba esperándolo afuera, en la oscuridad, prometiéndole compañía. 3 días de búsqueda no hallaron nada. Hasta hoy sigue desaparecido, devorado no por el hielo, sino por algo mucho más silencioso, la promesa de una voz que solo él escuchaba. La Antártida no entrega respuestas, solo devuelve eco de lo que el ser humano lleva dentro: miedo, soledad, recuerdos que se deforman en la oscuridad.
En este continente inmóvil, los secretos no desaparecen, se congelan, quedan suspendidos en un silencio que nadie puede descifrar del todo. Quizá por eso quienes han vivido allí regresan distintos, como si algo invisible los hubiera acompañado durante esas noches interminables. La Antártida sigue siendo un misterio intacto, un espejo helado donde la cordura se vuelve frágil, y mientras exista seguirá recordándonos que hay lugares donde incluso la mente puede perder el rumbo, porque en la Antártida, incluso cuando parece que todo está dicho, siempre queda un último silencio esperando. Los que han vivido en ese continente helado aseguran que hay momentos, pocos pero decisivos, en los que el propio aire parece tensarse, como si algo invisible se moviera entre las grietas del hielo milenario, algo que escucha, algo que recuerda. Muchos veteranos de campaña hablan de un fenómeno que jamás reportaron oficialmente: la sensación de que durante la noche polar, cuando todo duermen, cuando las máquinas se apagan, y la temperatura cae a niveles que ningún ser vivo debería resistir, se oye un murmullo muy lejano, casi imperceptible, como si el hielo respirara con un ritmo propio. Algunos lo describen como crujidos, otros como susurros, y algunos pocos, los que nunca quisieron volver al continente, aseguran que no era el hielo lo que sonaba, sino algo atrapado dentro de él. Los glaciólogos lo llaman movimiento térmico diferencial. Los que estuvieron allí prefieren no ponerle nombre. En los archivos no oficiales, en las bitácoras privadas que jamás fueron entregadas al regresar, aparecen relatos sueltos que coinciden entre sí, a pesar de haber sido escritos por personas que nunca se conocieron. Todos describen lo mismo: la extraña sensación de estar siendo observado no desde afuera de la base, sino desde abajo, desde el hielo profundo, como si algo muy antiguo, una presencia que duerme entre capas de tiempo comprimido, abriera los ojos cada cierto número de años, cuando la oscuridad es más larga de lo habitual. Un técnico de comunicaciones argentino, cuyo nombre fue omitido intencionalmente en los registros filtrados, relató que en 1996, comenzó a sentir vibraciones en el suelo de su habitación durante la medianoche. Pensó que eran fallas mecánicas, producto del envejecimiento de la estructura, hasta que una noche notó que el temblor no provenía de las paredes ni del techo, sino de la cama misma, como si alguien, o algo, estuviera tocando el metal desde abajo, siguiendo un patrón lento, rítmico, insistente, golpes que parecían decir: aquí estoy. Cuando pidió un cambio de dormitorio, el jefe de estación se rió y lo envió de vuelta. El hielo cruje, es normal, le dijo. El técnico no discutió, pero esa noche durmió vestido, con las botas puestas, por si tenía que salir corriendo. Nadie en la base supo que, minutos antes del amanecer, él sintió un golpe tan nítido bajo el colchón, que creyó que el suelo iba a partirse. Aunque nunca renunció oficialmente, jamás volvió a pisar la Antártida. Otros relatos son peores. En 1974, un operador estadounidense afirmó haber visto luces bajo el hielo cerca de la base Bear, como si un río subterráneo iluminado se desplazara lentamente, pero cuando intentaron registrar el fenómeno con cámaras, no apareció nada. Las luces desaparecían ante cualquier forma de observación directa, como si no quisieran ser vistas en absoluto. El operador insistió en que las luces seguían ahí, moviéndose, esperándolo. Lo enviaron de regreso a casa con un diagnóstico ambiguo: agotamiento extremo, posible inicio de delirios. 3 meses después, ya lejos del continente, se quitó la vida. La nota que dejó fue una sola frase: ellos siguen debajo. Y aunque se ha intentado suprimir estos testimonios, el eco de sus palabras sigue filtrándose entre quienes regresan año tras año. Nadie quiere admitirlo públicamente, pero todos lo sospechan. La Antártida parece viva, consciente, como si fuera más que un paisaje, y cada base abandonada, cada puerta que aparece abierta sin explicación, cada cuaderno congelado en mitad de una frase,
parece señalar que aquí nada ocurre por casualidad. A veces, en las noches más frías, los veteranos dicen que pueden sentirlo, una presencia enorme silenciosa, extendida bajo kilómetros de hielo, observándolos con la misma paciencia con la que el continente espera que los humanos olviden cuán frágiles son realmente, una presencia que no tiene prisa, que no entiende el tiempo como nosotros, que simplemente aguarda a que alguien dé un paso en falso para reclamarlo sin dejar rastro, y así, mientras los años pasan y las expediciones se multiplican, mientras los países construyen laboratorios más avanzados y estaciones más resistentes, la Antártida sigue intacta, sin revelar sus verdaderas intenciones, quizá solo espera, quizá solo escucha, o quizá, como muchos temen y pocos se atreven a admitir, algo bajo el hielo está empezando a despertar. Con el paso de los años, la inquietud dejó de ser un rumor entre investigadores y se transformó en una especie de superstición silenciosa, nunca escrita, nunca admitida, un pacto tácito. Mientras las bases se mantuvieran iluminadas, mientras las rutinas siguieran, mientras los generadores rugieran como un corazón artificial, aquello bajo el hielo permanecería quieto, o al menos fingiría estarlo. Pero entonces ocurrió algo que rompió ese equilibrio. En 2008, durante el invierno más largo registrado en décadas, la estación belga Princesa Elizabeth sufrió un apagón inexplicable. Todas las comunicaciones cayeron simultáneamente, los sistemas redundantes fallaron sin motivo técnico, y los generadores se detuvieron como si una mano invisible hubiera cerrado las válvulas una por una. Cuando el equipo de rescate llegó semanas después, esperando encontrar a los investigadores congelados, descubrieron algo aún más desconcertante. La base estaba perfectamente ordenada, sin señales de lucha, sin escombros, sin huellas recientes, y completamente vacía. Todas las camas estaban hechas, la comida estaba servida, intacta, en las bandejas metálicas, los abrigos colgaban alineados en la entrada, y sin embargo no había un solo ser humano. Pero lo peor no fue la ausencia, lo peor fue lo que había en el suelo del laboratorio principal, un mapa del subsuelo antártico impreso en tamaño mural, lleno de líneas marcadas a mano, todas convergían en un punto específico en las profundidades del hielo, un punto tan profundo, que ninguna perforadora conocida podía llegar. En el centro del mapa, alguien había escrito con rotulador negro una frase inquietante: no está dormido, cambia cuando lo miras. Los equipos científicos intentaron relacionar la desaparición con algún fenómeno geológico, una grieta oculta, gases tóxicos, cualquier explicación racional que pudiera encajar, pero los documentos internos, los pocos que no fueron censurados, hablaban de otra cosa: sensores térmicos, que detectaron pulsos regulares bajo la base, como si una masa gigantesca fluctuara en temperatura. Aumento, descenso, aumento, un latido. Durante años nadie quiso investigarlo, no oficialmente, pero todo cambió en 2015, cuando una serie de satélites registraron un patrón nuevo, una distorsión en la corteza de hielo profundo, una deformación circular de 3 kilómetros de diámetro, que no existía en los mapas de años anteriores, como si algo se hubiera movido, o hubiera crecido, y entonces empezaron las desapariciones menores, drones que no regresaban, sondas que devolvían datos incoherentes, micrófonos que captaban ruidos inhumanos, vibraciones que no correspondían a placas tectónicas, un sonido repetitivo, grave, lejano, como un lamento contenido, o quizá un llamado. Los pocos expertos que han visto los registros físicos en persona describen ese sonido con la misma frase: no es un ruido, es un mensaje. Uno de ellos, una geofísica chilena, que nunca volvió a dar declaraciones, dijo al salir de la sala de análisis: si eso realmente está vivo, no quiere que estemos aquí, y si no está vivo, entonces lo que se mueve allá abajo es algo peor.
Desde entonces, muchos países han aumentado su presencia en la zona, no por investigación, sino, según algunos rumores, por vigilancia, como si temieran que el continente entero escondiera algo que tarde o temprano buscará salir, y en las noches más silenciosas, y no sabes, cuando la temperatura cae y la aurora se arquea sobre el cielo negro, los pocos que aún trabajan allí dicen que sienten vibraciones que suben desde el núcleo helado, más frecuentes, más fuertes, como si algo gigantesco estuviera acercándose poco a poco a la superficie, como si lo que siempre estuvo encerrado bajo kilómetros de hielo hubiera empezado, por fin, a recordar que no está solo.